Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4, Facebook, Factor 4. teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01-777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Porque su salud es lo más importante, ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza. Hola a todos y todas, bienvenidos a su programa Nuestros Derechos. Mi nombre es Luisa Hernández y bueno, quiero invitarlos a que nos sintonicen de lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde por las distintas plataformas de Factor 4 Noticias. Nos pueden encontrar como Factor 4 Noticias en Facebook, Twitter, Instagram. Y el programa anterior no tuve mucha oportunidad de presentarme porque tenía una gran invitada, entonces no quise usar tiempo para hablar de mí. Entonces, hoy me gustaría platicarles un poco de mí. Como ya saben, me llamo Luisa, soy morelense. Estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Después me gané una beca que otorga el gobierno japonés y me fui a estudiar una maestría en Política Pública en Japón, en la Universidad de Keio, que está en Tokio. No tiene mucho que regresé a México y desde que regresé, hace aproximadamente año y medio, uno de mis mayores intereses ha sido trabajar para promover, defender, ¿no?, los derechos de las niñas y mujeres morelenses y mexicanas. Por esto soy una de las integrantes y voceras de Marea Verde, porque además uno de mis intereses particulares es promover los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. Entonces, debido a este interés, y que obviamente también va muy de la mano del objetivo de este programa, que es promover e informar sobre los derechos humanos de distintos sectores, y muy primordialmente de niños y mujeres, decidí que el tema para hoy va a ser desmentir algunos mitos que existen sobre el aborto legal. La otra razón por la que también estoy hablando de este tema es porque estoy segura que recientemente todos ustedes han visto muchos posts en Facebook y en muchas otras redes sociales difundidos por distintos individuos y grupos antiderechos, asegurando que el aborto legal es un procedimiento muy peligroso que tiene altas probabilidades de llevar a las mujeres a la muerte. Y para hacer esta afirmación tan grave, la única evidencia que están utilizando es la tragedia de una chica argentina, María del Valle, de 23 años, que hace un par de meses murió en Argentina tras practicarse un aborto legal. Y bueno, obviamente la muerte de esta chica es una gran tragedia, ¿no? Y no puede ser simplificada, ¿no? La muerte de cualquier persona es algo que tiene que ser investigada, y no importa si es una persona o muchas, ¿no? Tiene que haber consternación por parte de la sociedad, y también las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Pero bueno, aquí quiero resaltar dos hechos muy importantes. En primer lugar, hacer afirmaciones sobre la vida privada de María del Valle, ¿no? Y
y además utilizar su tragedia para difundir discursos de odio y también para difundir ideologías antiderechos, pues es ejercer violencia contra ella y contra todas las mujeres. El otro hecho que quiero resaltar es que no importa el procedimiento médico que nos hagamos, ¿no? Por sencillo que sea, siempre va a existir un riesgo de que se dé alguna complicación. Y bueno, el practicarse un aborto legal no queda exento de esta situación. Porque, bueno, estas complicaciones se pueden dar por muchísimos factores. En primer lugar, pues las condiciones específicas de ese embarazo, ¿no? No todos los embarazos, pues, se tienen el mismo proceso. En segundo lugar, pues también influyen otras características de la salud particular de la paciente. También influye el médico que lleva a cabo el procedimiento y pues obviamente el hospital en el que se lleva a cabo, las condiciones de este lugar. Entonces, como pueden ver, hay infinidad de factores que pueden desgraciadamente hacer que un procedimiento médico se complique y que también en algunos casos pueda terminar en la muerte del paciente. Pero creo que aquí estamos dejando algo muy importante de lado, es que aunque desgraciadamente esta chica falleció, al menos existe un registro de su muerte. Las autoridades de Argentina pueden hacer una investigación y en caso de que sea necesario pueden hacer justicia, si la muerte pues, fue causada por la negligencia médica de la persona que llevó a cabo el procedimiento. Sin embargo, en México y en América Latina y en muchos otros lugares en el mundo en donde el aborto todavía no está legalizado, mueren muchas mujeres todos los días después de practicarse abortos clandestinos. Y estas muertes no están registradas y por lo tanto tampoco pueden ser investigadas por las autoridades, tampoco se puede hacer justicia. Entonces, por eso es tan importante que tengamos conciencia de las implicaciones que tiene criminalizar el aborto. Entonces, por eso me parece como muy importante desmentir muchos de los mitos que existen alrededor de ese procedimiento. El primer mito es justo este, ¿no? Que realizarse un aborto legal es un procedimiento sumamente peligroso que nos puede llevar directo a la muerte. Esto no es verdad. En pleno siglo XXI, con todos los avances que tenemos en medicina, con todos los avances que hay en tecnología, llevar a cabo un aborto en las primeras 12 semanas del embarazo es un procedimiento sumamente sencillo, que incluso se considera ambulatorio y con un riesgo muy bajo. Este procedimiento es tan pero tan seguro que incluso las mujeres podemos acceder a saber cómo llevarlo a cabo desde la plataforma de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, creo que esto es una evidencia que nos demuestra pues lo seguro que es este procedimiento, ¿no? Y hablando de datos, porque el problema de las personas antiderechos que hacen este tipo de afirmaciones es que pues lo hacen desde sus prejuicios, ¿no? No desde la información, no desde las estadísticas. Pero aquí, basándonos en las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada 100,000 abortos legales que se realizan, solo una mujer llega a morir. Pero esto en algunos países es incluso menor, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, solo el 0.6% de mujeres mueren por cada 100,000 abortos. Entonces esto quiere decir que hay muchas veces que se llevan a cabo 100,000 abortos legales y ninguna mujer muere después de este procedimiento. Entonces, para que vean, ¿no? El argumento que muchos de estos grupos e individuos e individuas antiderechos dan para oponerse al aborto legal es que es un procedimiento que pone en riesgo la vida de la madre, ¿no? Bueno, creo que debemos informarlos mejor, porque de hecho, de acuerdo a los datos de esta misma organización, es más peligroso tener un parto que realizarse un aborto legal. ¿Por qué?
porque por cada 100,000 partos que se llevan a cabo, 8 mujeres mueren como resultado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es evidencia suficiente para darnos cuenta que a pesar de que todo procedimiento tiene un riesgo, cualquier procedimiento médico, el aborto legal es uno de los procedimientos menos riesgosos y más sencillos. Si hablamos de procedimientos médicos relacionados con la maternidad, ¿no? Entonces, pero esto no es así cuando pues le damos la vuelta a la moneda y hablamos de abortos ilegales que se realizan pues de manera clandestina, en condiciones insalubres, y donde tanto la persona que se lo practica como seguramente el médico quien lleva a cabo el procedimiento no tienen la información adecuada. En este caso, de acuerdo otra vez a los datos de la Organización Mundial de la Salud, los abortos clandestinos son responsables del 13% de las muertes de mujeres relacionadas con la maternidad. Pero estos datos aplican para países desarrollados. En ciertas áreas de países en vías de desarrollo, como México, los abortos clandestinos podrían representar hasta el 50% de las muertes de mujeres relacionadas con procedimientos que se deben, bueno, a la maternidad, ¿no? Entonces vean la gravedad de esto, ¿no? Es muy alto el número de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Por lo tanto, practicarse abortos clandestinos y la criminalización del aborto es un serio problema de salud pública en países especialmente como México, ¿no? Para que tengan una idea más clara, les quisiera dar un ejemplo de un lugar pues mucho más cercano a todos nosotros, que es la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México, de 2000 a 2007, cuando el aborto todavía no era legal, hubo un gran incremento de muertes por mujeres que se practicaban abortos clandestinos, ¿no? Imagínense, subió de 24 muertes por cada 100,000 abortos clandestinos a 49, casi el doble. Entonces, bueno, esto preocupó muchísimo a las autoridades de la ciudad e influyó mucho en que posteriormente se legalizara el aborto. Entonces, el aborto en la Ciudad de México tiene 13 años de haberse legalizado. Y en estos 13 años, quiero que escuchemos bien todos, en estos 13 años, 0 mujeres han muerto después de practicarse un aborto legal. 0. Ninguna mujer ha muerto por haber accedido a este derecho, ¿no? Que es poder decidir sobre nuestros cuerpos y poder decidir que no queremos tener un hijo y poder practicarnos un aborto legal en las condiciones adecuadas, con el tratamiento adecuado, con el personal médico adecuado, en un hospital con las condiciones óptimas para llevarlo a cabo. Entonces, pues espero que esta información nos llegue y se comparta, ¿no? Porque no se vale estar promoviendo información que solo causa miedo y hace que las personas, en este caso las mujeres, tomemos decisiones con la información inadecuada. El segundo mito que quiero desmentir también está relacionado con la salud, porque muchas veces cuando ya no es suficiente meternos miedo a la muerte, ¿no?, a las mujeres para hacer que no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, pues nos meten miedo con otras cuestiones relacionadas a nuestra salud. Y también hay muchos grupos antiderechos que aseguran que practicarse un aborto legal, o bueno, ilegal también practicarse un aborto, por ejemplo, nos hace más propensas a desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, o también nos puede llegar a ser infértiles a las mujeres. Esto es totalmente falso. No hay ninguna evidencia científica que sustente estas afirmaciones. De hecho, hay muchas mujeres que después de practicarse un aborto, pues cambian sus circunstancias de vida, se sienten más preparadas, sienten que pueden asumir la gran responsabilidad que es ser madre y deciden tener un hijo. Y después de haberse practicado un aborto, se embarazan otra vez,
tienen a su hijo en las condiciones adecuadas y actualmente son madres libres, son madres felices, ¿no? Son madres responsables. Entonces, esta es la otra idea errónea que existe sobre el aborto. Y el siguiente mito que me gustaría pues desmentir es que el aborto nos causa depresión o problemas psicológicos, ¿no? Y esto es porque cuando ya no es suficiente el miedo que nos quieren meter, ¿no? Utilizando la probabilidad de muerte o la probabilidad de enfermarnos de alguna otra cuestión médica, pues utilizan como el miedo psicológico, ¿no? Y el argumento clave es: una mujer después de practicarse un aborto se deprime, ¿no? Porque pues abortar es un pecado. Entonces tiene demasiada pues impacto psicológico en ella. Esto también es mentira. En primer lugar, tenemos que asumir que no toda la población de México y no todas las mujeres practicamos alguna religión, ¿no? Entonces no todas las mujeres consideramos abortar como un pecado. Y también no todas las mujeres tenemos los mismos procesos emocionales después de realizar un aborto, y esto también es claro. No quiero decir que ninguna mujer se haya deprimido o haya pues tenido alguna crisis emocional después de abortar, pero las estadísticas nos mencionan que el 80% de las mujeres que deciden practicarse un aborto, después de hacerlo, dicen que no se arrepienten de haberlo hecho, ¿no? Consideran haber tomado la decisión correcta. Y esto es pues porque en su momento decidieron abortar porque consideraron que no tenían las condiciones económicas o psicológicas para pues llevar a cabo este rol tan importante, ¿no? y que requiere tanta responsabilidad, que es ser madre. Entonces, bueno, espero que esta información pues nos ayude, ¿no? No a, obviamente, promover o forzar ningún procedimiento médico en ninguna mujer, sino simplemente a que tenga la información adecuada y que a esto ayude a que pues se tomen las decisiones adecuadas de acuerdo a las circunstancias de cada mujer. También me gustaría mencionar que, bueno, el aborto ilegal, pues obviamente se vuelve mucho más seguro cuando se legaliza, pero también se ha vuelto más seguro abortar ilegalmente por el gran trabajo de muchísimas colectivas de mujeres, y lo quiero aquí pues resaltar mucho, porque desde la sororidad hay muchas mujeres que han creado colectivas que se dedican a difundir la información adecuada, a pues ayudar a tener acceso al medicamento adecuado, y que incluso pues hacen labores de acompañamiento a mujeres que quieren abortar, ¿no? Porque como ya dije, este es un procedimiento seguro si se hace en las primeras 12 semanas de embarazo, pero siempre y cuando se haga con la información adecuada y con el seguimiento adecuado. Esto es muy importante resaltarlo. Entonces, hay muchísimas colectivas de mujeres que han enfocado todo su amor y toda su energía a promover esta información para hacer que el aborto ilegal deje de ser una de las principales causas de muerte de mujeres. Y aquí también me gustaría resaltar que una de las razones que motiva a estas colectivas a hacer esto es que la criminalización del aborto es un gravísimo problema de seguridad para las mujeres, afecta la salud pública de ellas, ¿no? Entonces, como ya les dije, puede llegar a causar pues hasta el 50% de las muertes de mujeres que mueren por razones relacionadas a la maternidad. Pero también las muertes por abortos ilegales representan un gran problema de desigualdad. ¿Por qué? Porque las mujeres que se ven forzadas a llevar a cabo abortos ilegales en condiciones insalubres, casi siempre son las mujeres más pobres, menos informadas y más vulnerables. Entonces, tenemos que entender que la cuestión
de legalizar el aborto es muy importante porque tiene muchísimas implicaciones que tocan no solo la vida privada de las mujeres, sino problemas públicos de salud pública, problemas de desigualdad. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta todos estos impactos antes de poder emitir una opinión o de juzgar, ¿no?, a una mujer que decide abortar. Y pues creo que en general todas las posturas en relación al aborto, pues estamos de acuerdo en que la vida es muy importante y es un derecho humano que se tiene que defender, pero no estamos de acuerdo en el momento en que esa vida inicia, ¿no? Entonces hay un gran debate entre instituciones, pues, de gobierno, entre instituciones religiosas, ¿no?, entre organizaciones civiles y obviamente entre el público en general, que no puede evitar tomar una postura. Pero lo peligroso aquí es que mientras nosotros seguimos debatiendo en qué momento inicia la vida y cómo protegerla, hay cientos de mujeres que mueren en el mundo, en América Latina y en México, todos los días por practicarse abortos ilegales, clandestinos, en condiciones insalubres. Y no solo esto, también hay otro problema muy grave que estamos dejando de lado. Hay muchísimas mujeres que están siendo obligadas a ser madres en contra de su voluntad. Y esto no es un problema menor. ¿Por qué? Porque al obligar a las mujeres y muchas veces a niñas a ser madres y a una niña a ser madre de otro niño o niña, ¿no?, pues estamos violentándolas, estamos vulnerándolas y estamos violando muchos de sus derechos fundamentales que incluso están reconocidos en nuestra Constitución. Entonces, uno de esos derechos es nuestro derecho a la dignidad, ¿no? El segundo derecho sería nuestro derecho a tener maternidades autónomas, nuestro derecho a la salud y nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, todos estos son derechos muy importantes y todos se violan al momento en que nuestras autoridades deciden criminalizar el aborto. Entonces, lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y esta es una de las razones por las que tantas colectivas se han integrado en esta lucha para, pues, promover la información sobre el aborto y sobre, en general, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres, ¿no? Porque en serio es un grave problema social y es un problema que impacta la vida de las mujeres en muchísimos aspectos. Entonces, la lucha de las colectivas es principalmente para que se difunda información verdadera, ¿no?, para que no se difunda información con prejuicios, con ideología religiosa, para que no se difundan discursos de odio y de miedo que no hacen nada más que hacer que las mujeres no tomemos decisiones informadas. Y aquí hay otro mito que también quiero desmentir, porque mucha gente parece creer que al legalizar el aborto se va a obligar a todas las mujeres a abortar, y esto obviamente es erróneo, es una gran mentira o una muy mala interpretación. Aquí legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero no legalizarlo se obliga a muchas mujeres a morir. ¿Por qué? Porque una mujer que decide abortar, va a abortar, sea legal o no sea legal el procedimiento. Pero si el procedimiento es legal, al decidir abortar, la mujer no está poniendo en riesgo su vida. Y esto es, pues, primordial que lo entendamos. Y también, otra de los objetivos de todas estas colectivas, y bueno, de muchas mujeres que estamos interesadas, pues, en los derechos de las niñas y las mujeres, es promover los derechos sexuales y reproductivos desde, pues, edades tempranas, ¿no? Las mujeres tenemos que saber que tenemos derecho a acceder en las escuelas a una educación sexual y reproductiva idónea
¿no? Y sobre todo laica, que no esté influenciada por prejuicios religiosos. Y es muy importante que sepamos esto y que lo exijamos, tanto para nosotras como para las mujeres que ya tenemos hijas. Es primordial. ¿Por qué? Porque esto simplemente nos ayuda a tomar mejores decisiones a lo largo de nuestra vida, y es muy importante que empecemos pues desde que somos chiquitas a recibir esta información. Pero también tenemos que saber que esto no es suficiente, ¿no? No es suficiente con solo tener la información. Tenemos que poder ejercer nuestros derechos. Y para poder ejercer nuestros derechos, pues es primordial que tengamos acceso pues a las leyes adecuadas, a los procedimientos médicos adecuados y a las instalaciones adecuadas, para que al momento de que decidimos practicarnos un aborto no pongamos en riesgo nuestras vidas. Entonces, por favor, quédense con esto. Me gustaría que supieran que no están solas, ¿no? Que en lo que logramos que el aborto se legalice en todo el país, porque actualmente solo es legal en 2 lugares, en la Ciudad de México y en Oaxaca, en lo que logramos que esto se haga realidad, porque lo vamos a lograr que el aborto se despenalice en todo el país. Pues por favor, en lo que esto sucede, no pongan en riesgo su vida, acérquense a colectivas y deciden practicarse un aborto para que las guíen y para que les den la información y las puedan acompañar. Esto es muy importante. Y bueno, para cerrar este programa, me gustaría pues compartirles una frase que creo que dice mucho, ¿no? Y es: educación sexual para descubrir y prevenir, anticonceptivos para disfrutar y para no abortar, y aborto legal para decidir y no morir. Entonces no hay que olvidar esto, porque esto es lo que le tenemos que exigir a nuestras autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Nuestros Derechos. Los invito a seguir viéndonos, y las invito también a seguir viéndonos lunes, miércoles y viernes, y también pues a ver toda la barra de entretenimiento y de noticias de Factor 4. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.